aparentaban vivir el presidente Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris llegó a su fin. O mejor dicho, nunca existió. Fuentes cercanas a la Casa Blanca dejaron en evidencia que las máximas autoridades de Washington no se llevan bien. Según lo expresado por los periodistas del New York Times, Jonathan Martin y Alex Barnes, en el libro Esto no pasará, la zanja entre Biden y Kamala Harris es de vieja data, tan antigua que tiene su origen en las primarias demócratas del 2019. En ese entonces, Kamala Harris acusó a Joe Biden de racista, mientras competían por la candidatura presidencial. El señalamiento molestó tanto a la actual primera dama, Jill Biden, que cuando se escogió a Harris como compañera de fórmula del actual presidente, ella no dudó en rechazarla. En palabras de la primera dama, fue un terrible error escoger como compañera de su esposo a la misma persona que quiso dañar su imagen durante los acalorados debates que se realizaban a lo interno del Partido Demócrata. Sin embargo, cualquier batería adicional con la que se contara iba a ser necesaria para que Biden lograra imponerse ante Donald Trump. Y qué mejor que una vicepresidenta afrodescendiente para darle la estocada final al candidato republicano que ya estaba prácticamente moribundo. Luego de la decisión, lo que siguió fue una campaña unificada de Biden y Harris en la que se vieron compenetrados y decididos. Lamentablemente, la magia de esos días duró poco, y aunque los llevó a la presidencia no alcanzó para que siguieran tomando las decisiones importantes juntos. Un análisis realizado por los periodistas Martin y Barnes a la agenda pública de ambas autoridades determinó que en los últimos 5 meses Biden y Kamala Harris apenas han cenado juntos un par de veces, lo que contaría la promesa del primer mandatario de sostener un encuentro personal con su vicepresidenta al menos una vez a la semana. Estados Unidos admite su fragilidad ante poderío nuclear de Rusia y China. Un alto mando de Estados Unidos alerta que su país enfrenta un mayor riesgo nuclear ante Rusia y China, y reconoce una brecha de seguridad al respecto. La guerra en Ucrania y la trayectoria nuclear de China, su ruptura estratégica, demuestra que tenemos una brecha de disuasión y seguridad basada en la amenaza del empleo nuclear limitado, dijo Charles Richard, jefe del Comando Estratégico de Estados Unidos, que se encarga de supervisar el arsenal nuclear del país norteamericano. En declaraciones hechas ante el panel de las fuerzas estratégicas del Senado, Richard avisó que Estados Unidos encara la mayor crisis en los últimos 30 años, desde el inicio de la operación militar de Rusia en Ucrania, el 24 de febrero. De hecho, alertó que el presidente ruso, Vladimir Putin, usa amenazas nucleares para disuadir la intervención de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Esto, mientras que Moscú sigue asegurando que nadie está pensando en utilizar armas nucleares en Ucrania. El país euroasiático aclara que emplearía armamento del referido tipo, solo si su existencia se viera amenazada. En cuanto a China, Richard alegó que el gigante asiático ha duplicado su arsenal nuclear en 2 años, adelantándose a las previsiones que apuntaban que tardaría décadas en dar este salto. En este mismo sentido, se manifestó alarmado por los avances de Pekín en el desarrollo de misiles con capacidad nuclear, lanzados desde el aire y desde submarinos. Reconociendo la incapacidad de Estados Unidos para hacer frente a sus principales rivales, el Departamento de Defensa estadounidense, el Pentágono, ha enfatizado la imperiosa necesidad de que Washington aumente su capacidad misilística nuclear. Las autoridades estadounidenses urgen que el objetivo de Estados Unidos nunca debería ser ir a la guerra con Rusia y China, porque tal conflicto militar tendría consecuencias devastadoras para la propia nación norteamericana. Los europeos se dividen, y es que a pesar de que parecía inminente hace algunos días de que venía una nueva ronda de sanciones contra Rusia, en particular con la intención de embargar todo el petróleo ruso para fines de año, no así el gas natural ruso, pero sí el petróleo. Sucede que, y bueno, parece inminente, sucede que hubieron varios países que se negaron de la Unión Europea, entre ellos Hungría,
entre ellos Eslovaquia, y ya se empezaron a sumar más países, porque señalan que no hay que seguir provocando más a Rusia y no quieren finalmente seguir pagando los altos costos económicos y sociales que llevan este tipo de medidas. Estas sanciones que además no han funcionado en absoluto para detener la ofensiva militar en Ucrania. Porque debe quedar claro, hay muchas sanciones, pero Rusia sigue allí en Ucrania, sigue en su intención de desnazificar a Ucrania, sigue en su intención, y hemos visto videos todavía, siguen bombardeando posiciones militares ucranianas, siguen batallando con el batallón Azov cerca de Crimea, en la región del Donbass, con la intención de liberar esas zonas de los ucranianos. O sea, no ha pasado absolutamente nada en el terreno militar, no se han echado para atrás, Entonces ya dicen muchos países europeos, uy, ¿para qué más sanciones? Si al final, además económicamente, Rusia no le está yendo mal. No que le esté yendo absolutamente bien, pero por ejemplo el rublo, ahorita en este momento el rublo se encuentra en su mejor momento de los últimos 2 años. No solo está mejor el rublo o igual que antes que arrancara la invasión, sino está mejor desde el 2020. Es increíble y se sigue apreciando. Se ha empezado a imponer el rublo como una moneda más fuerte que el euro y más fuerte que el dólar, con esa obligación de Vladimir Putin de que paguen el gas natural, el petróleo y otras materias primas, ojo, en rublos. Entonces ya dicen algunos países, ya, suficiente, no más. El problema es que la Unión Europea sí quiere imponer más sanciones. Y hay países como Italia que dice, no, que se olvide de todos estos países, que ya son como 4 o 5, que están en contra de más sanciones a Rusia, que ya no les toma en cuenta y que obligada y forzadamente imponga. Algo que dividiría todavía más a la Unión Europea. Bueno, estimado... Producción industrial en Alemania, la mensual, se ha desplomado. Estaba esperando el mercado un menos 1,3%, venía del anterior dato de producción industrial alemana en datos mensuales más 0,2%. El último dato, esperaba el mercado una caída del menos 1,3%, la caída ha sido del menos 3,9%. Desplome de la producción industrial alemana, que en datos mensuales reales cae un menos 3,9%, con un pronóstico que tenía de que fuera un menos 1,3%, gap con el pronóstico, pero ojo con el dato del anterior mes, más 0,2, pasa a menos 3,9 la producción industrial en Alemania. Y también el sexto paquete de sanciones de la Unión Europea va cogiendo cuerpo, va cogiendo ritmo, va cogiendo fuerza y va cogiendo problemas a medida que va intentando implementarse. La Unión Europea dice que busca la prohibición de los servicios de envío de petróleo ruso en 3 meses, iniciar en 3 meses esa prohibición de los servicios de envío de petróleo, pero la Unión Europea dice que el embargo total sobre el petróleo ruso, no solo el crudo, también el refino, será en 9 meses, lo acaba de decir Paolo Gentiloni. Se va a dar 9 meses para establecer toda esa sanción del petróleo, no solo al crudo, sino también al refino. Ya sabe, le venimos contando varios días ya que ahí el principal afectado no es Rusia, es Kazajstán, que es quien hace la mayor cantidad de refino junto con Rusia. Lo que le está diciendo la Unión Europea, no solo a Rusia, sino a Kazajstán, es que ni un gramo de petróleo va a entrar en la Unión Europea. ¿Y qué hay alrededor de esa decisión? Hungría, ya lo ha dicho, 5 años o nada. La Unión Europea le ha contestado 2024. Hungría ha contestado 5 años o nada. República Checa, 2024 en junio. La excepción de esta medida. República Checa tampoco está de acuerdo. 2025. Y por otro lado, Eslovaquia tiene todo 2023 para desconectarse. Está esperando en la partida de mus a ver quién sube la mayor. Por ahora... Hola, ¿qué tal amigos? Soy Publio Romero, bienvenidos a un video más de El Chapucero. Pues sí, a como lo leen, España ha entrado a una de sus peores crisis en la historia. La inflación está por las nubes, acompañado todo esto también de los millonarios incrementos en el precio tanto de los combustibles como de la electricidad
y el gas. Todo esto acarreado, pues sí, por múltiples factores. La pandemia también tiene que ver, pero sobre todo las sanciones que le han impuesto a el gobierno ruso por este conflicto entre Rusia y Ucrania. Pues como si no les estuviera yendo lo suficientemente mal al gobierno de Pedro Sánchez, los señores deciden hacer el envío más grande de armas de su historia. España envía millones de armas a Zelensky. Y a su vez, ¿qué creen que hace Zelensky? ¿Va a armar a su milicia? No. Esas armas ni siquiera llegan a la población para defenderlo de lo que ellos llaman la invasión rusa. Zelensky directamente lo que está haciendo con estas armas en medio de una crisis militar como la que están viviendo es venderlos a África, a las guerrillas africanas, deshacerse de todo este armamento. Es impresionante. El descubrimiento se dio durante el patrullaje de las Fuerzas Armadas de Malí en la zona cercana a la localidad de Goshi, región de Tombuctú, cerca de la cual se encontraba hasta hace poco una de las bases de la operación francesa Barkhane. ¿Casualidad? El gobierno de este país africano no lo cree. Abubakar Siddiqui Fomba afirmó: el ejército francés miente, fabrica hechos falsos para ocultar pozos de minas. Si allí hay fosas comunes, entonces es responsable de eso. Por tanto, responsabilizan a los militares de esa base militar de tan terribles acciones contra el más preciado bien que tiene un ser humano, su vida. En ese sentido, las autoridades malienses iniciaron una investigación para realizar una búsqueda profunda. Igualmente, explicaron que van a buscar residuos nucleares en las cercanías de las bases militares, además de hacer una investigación rigurosa sobre las circunstancias que rodean la presunta fosa común descubierta. Por otra parte, el 17 de febrero, Francia anunció que Canadá, junto con los países europeos implicados en la operación Barkhane y el contingente Takuba, decidieron iniciar una retirada coordinada de sus militares desde Malí debido al desacuerdo que tienen con las autoridades de transición de ese país. Incluso en un comunicado oficial alegaban que las autoridades de transición malienses impiden continuar de manera eficaz la lucha contra la subversión en Malí. Curiosamente, cuando se retiran del lugar, el gobierno de Malí da con las supuestas fosas comunes, cosa que la comunidad ha preferido callar. Es preciso mencionar que Francia inició su operación denominada Barkhane en cooperación con Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger en octubre de 2014, es decir, tenían ya más de 7 años operando en estos territorios. Y según Francia, el objetivo era luchar contra los radicales y estabilizar la situación en la región hasta un nivel en que las autoridades locales pudieran garantizar la seguridad de forma independiente. Pero lo que dejaron atrás es escalofriante. Espionaje aquí, Gustavo, ayer mencionábamos el caso del Reino de España y esta empresa israelí NSO Pegasus, que ayer decíamos no puede trabajar muy bien en los Estados Unidos, está bloqueada justamente por sus intervenciones de espionaje. En realidad, en la prensa israelí dicen que todo paso que da esta empresa, que es privada, está coordinada con el gobierno de Israel, que tiene una larga historia de espionaje. De hecho, ayudó a varias dictaduras latinoamericanas en su momento, incluso en la década del 80, para espiar a movimientos progresistas que existían en la región. Y de esto se lo acusa justamente de estar financiando y apoyando todo tipo de gobiernos que violan los derechos humanos. Ahora, ¿por qué estaban espiando al gobierno español? ¿Quién lo contrató? Esta es la gran pregunta. Lo que pasa es que esto estalla a raíz del espionaje que se le hacía a los independentistas catalanes, a vascos, a movimientos opositores. Pero ahora resulta que estaban espiando también al presidente del gobierno español, a la ministra de Defensa. Veamos cuál es la reacción del propio gobierno a través de Félix Bolaños, que es el ministro de la Presidencia. La intervención ilegal de estos teléfonos
se ha comprobado en el curso de una verificación que aún está en marcha y que alcanzará a todos los miembros del Gobierno. Estamos informando de hechos que están contrastados y que son fehacientes, no son suposiciones. Son unos hechos de enorme gravedad que confirman que se han producido intrusiones en ámbitos ajenos a las instituciones estatales y fuera de la ley.